Ellos hacían sus necesidades, caían así en seco hasta abajo, y este canalito que estamos viendo se conectaba directo hacia el río, y así es como se deshacían de todo esto. Me imagino que el olor era potente acá, era fuerte. Hola amigos, este video seguramente estará muy interesante. En las afueras de la Ciudad de México se encuentra el Parque Nacional Desierto de los Leones. Dentro de este parque está ubicado un ex convento donde hace cientos de años habitaron monjes que llevaban un estilo de vida de lo más peculiar. Me imagino, como en todo convento, las maneras de vida, las costumbres son muy específicas. Pero no solo eso, este lugar, el ex convento, tiene una historia de lo más intrigante, llena de misterios, de curiosidades, de datos interesantes. Hoy planeo que nos adentremos, que exploremos sus instalaciones, y por supuesto no me encuentro solo. Como pueden ver, no estoy sosteniendo la cámara, tengo las manos completamente libres. Está conmigo aquí Yayo, al mando de la cámara. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Listo para explorar este espacio? Estoy muy listo. Va a estar muy bueno. Se ve bastante bueno. Y por aquí también tenemos al historiador experto Bert. ¿Cómo Capitán estás, de vuelo. muchacho? Hoy voy a capitanear la nave. Acompáñenos, amigos míos. Vamos a darle. Ya estamos por adentrarnos. Toda la fachada que estamos observando en sí está restaurada. Después de los centenarios, después de la ardua historia que ha tenido, quedó bastante destruido, pero el INAH decidió restaurarlo y por eso es que se ve de esta manera. De hecho, aquí les va un dato muy interesante. Para uno poder saber si la construcción que está visitando ha sido restaurada o es original, se fija en las uniones entre las piedras, entre los ladrillos. Aquí podemos ver que entre las uniones de una piedra y otra hay muchas piedras chiquitas. Esto indica que ha sido restaurada, que la construcción que estás viendo no es la original. Ahí les va, cuando ustedes estén visitando un museo, algún sitio histórico y estén dentro de territorio mexicano, fíjense, y si tienen estas piedritas, eso indica que el lugar ha sido restaurado. Estamos en uno de los jardines del convento que nos sirve perfectamente para dar una introducción de cómo es que este espacio en medio del bosque se convirtió en un convento. En 1585 llega a México la congregación de los carmelitas descalzos. La ideología de esta congregación es que tienes que despojarte de todos tus bienes materiales, tienes que despojarte por completo de todo privilegio, de todo pensamiento de desear algo mejor, y de esta manera estás más cercano a Dios. Es una ideología completamente austera. Entonces se encontraron con este bosque en los montes de Santa Fe y determinaron que era un espacio muy similar al Santo Desierto de Israel en el Monte Carmelo, donde se originó esta congregación. La razón por la cual recibe el nombre de Desierto de los Leones es porque llegaron 4 padrecitos exploradores y le preguntaron a los locales así de: oye, en ese bosque ¿nos podremos situar? ¿Se puede? Y los locales les dijeron así de: pues de que se puede, pero no te lo recomendamos porque esa zona está llena, está repleta de bestias salvajes. Los padrecitos se agarraron el valor, dijeron: vamos a adentrarnos, y se encontraron con que en efecto había bestias salvajes que ellos desconocían. Estos animales realmente eran gatos monteses y pumas americanos, pero estos, al desconocer estas especies, dijeron: son leones chiquiticos, estos son leoncitos que aún no les crece la melena, aún no tienen el cabello rizadón, y por eso es que le pusieron a todo este lugar el Desierto de los Leones. Y hubo leones jamás, y tampoco fue ningún desierto, pero bueno, hasta la fecha se conserva ese nombre. Este jardín, como los demás que hay dentro del convento, era como el pequeño privilegio que tenían los padrecitos que vivían aquí. De verdad no tenían ningún privilegio. Ahorita nos encontramos en la hostería, que era el comedor para los padrecitos. Aquí hay muchísimo eco. De verdad yo estoy hablando normal y se escucha como que wow, ando gritando, ando acá fuera de control. La razón por la cual hay mucho eco es porque estas construcciones se hacían así adrede. Los monjes tenían que estar en completo silencio la mayoría de su existencia, y cuando estaban comiendo con mucha mayor razón. Entonces por eso es que hay tanto eco, porque si nada más susurrabas así de: oye,
pásame la sal, porfa. ¿Tienes salsa picante? Se escuchaba en todo el salón así como de ese hombre está hablando. Cuando un monje fallecía adentro del convento de una manera inesperada, lo enterraban aquí, en esta zona que estamos pisando. Este lugar, que ahorita es un jardín muy bonito, muy bien cuidado, debo admitirlo, solía ser un cementerio. Los cementerios, los panteones, en aquel entonces se llamaban camposantos. Solamente si morían de manera inesperada, los traían aquí y aquí descansaban por el resto de la eternidad. Qué locura, ¿no? Que su nivel de intensidad por no salir del convento llegaba a tal que ni siquiera muriendo podían salir de él. Si hablamos un poquito más a detalle sobre el estilo de vida de los monjes, por supuesto que tenemos que hablar sobre dónde dormían, sobre dónde tenían su limitada intimidad. Y esto era dentro de sus celdas. Estas se llaman celdas no porque sea una cárcel, sino porque se refiere al encierro espiritual. Aquí hay una a la cual puedes entrar y darte una idea de cómo eran, de cómo vivían los monjes. Para empezar tenemos que mencionar que, chéquense, la puerta es chaparrita, es bajita. Muchos dicen, es porque todos los monjecitos eran chiquitos, eran de estatura baja. No, las puertas son así porque al entrar hacías una reverencia de respeto a tu espacio y accedías a esta zona. En esta zona tenían una imagen religiosa y podían ellos rendirle respeto por aquí. Después, si continuamos caminando, esta ya es su zona de descanso como tal. Tenemos un escritorio, tenemos este artefacto para poder colocar las velas y esta de aquí es la cama. Tal vez muchos están pensando así como le quitan el colchón, porque para qué un colchón si es un museo. No, así eran sus camas. Se acostaban en la madera como tal, nada de colchoneta, nada de pajita, y ni siquiera podían usar una almohada para recostar sus cabezas. Como almohada utilizaban un tronco. Entonces se acostaban sobre esta plataforma de madera completamente sólida, su cabeza sobre un tronco, y se tapaban con una o dos frazadas que, créanme, es muy poco. El pensamiento que inmediatamente tenemos al ver esto es: wow, qué incómodo dormir de esta manera. Déjenme decirles, más incómodo aún es apenas dormir de esta manera. Los monjes que se preparaban en este convento en verdad dormían muy poco. Estamos hablando de que en sus días, cada 3 horas sin falla, ellos debían ir a rezar de 15 a 30 minutos. Cada 3 horas. En ese pequeño lapso de tiempo tú podías tal vez venir, recostarte, tomar una siesta, pero en unas horas volvía a sonar la campana, te tenías que despertar e ir a rezar nuevamente. Inclusive el sueño es un privilegio para las personas con ese nivel de intensidad. Seguramente notaron que en el interior de las habitaciones, de las celdas, no existe una zona de baño, un sanitario. Eso es porque los baños eran zonas comunes. De hecho, esta zona común a la cual nos estamos adentrando, tú llegabas, te sentabas aquí, hacías tus deberes, y para que no cayeras en la tentación de hacer algo indebido al tener este pequeño espacio de intimidad, aquí en la pared de enfrente estaba lleno de imágenes religiosas. Entonces, si tú estabas sentado en el baño así como pensando, estoy solo por un rato, tal vez aprovecho para saciar un deseo que tengo por ahí, veías hacia enfrente y puras imágenes religiosas. Te entraba el remordimiento de inmediato. Y ya que estamos hablando de tentación, de remordimiento, debo mencionar lo que es un cilicio. Por reglamento, un monje al adentrarse al convento tenía que usar uno de estos, que son artefactos de metal con dientes filosos que ellos colocaban en partes de su cuerpo. Podía ser aquí en la cintura, podía ser en tu pierna. ¿Cuál era el propósito de estos? Que cada vez que un monje tenía un mal pensamiento, un deseo que no debía tener, él apretaba un poquito este artefacto y de esta manera se lastimaba su cuerpo. Esto era completamente voluntario, nadie lo hacía por ello. Ellos, al sentir este remordimiento, le daban de vuelta y ¡boom!, lastimaban sus cuerpos. Así, al estar sintiendo un constante dolor, ya ni siquiera tenían ganas de tener deseos de cumplir alguna tentación. Ellos hacían sus necesidades, caían así en seco hasta abajo, y este canalito que estamos viendo se conectaba directo hacia el río, y así es como se deshacían de todo esto. Me imagino que el olor era potente acá, era fuerte.
A pesar de que los monjes juraban un voto de silencio perpetuo mientras estuvieran en el convento, existían tal vez un día o dos en el año en los que ellos podían romper este voto y hablar con más personas. Este día era, si de pura casualidad en el calendario caía un domingo 15. Si era domingo 15, estabas de suerte, podías romper tu voto y hablar con más personas. Pero no tan sencillo como suena, únicamente podías susurrar. Esto se hacía aquí a mis espaldas en la bóveda de los secretos. Y muy interesante cómo es que ellos confesaban sus secretos. Si tú tenías una falta que confesar, debías colocarte aquí, justo en medio de la bóveda, mientras otras personas se sentaban en las esquinas de esta construcción. Tú, viendo hacia arriba, pues no podías sostener contacto visual con aquellos que escucharan tu confesión. La decías sin ningún miedo: ayer me comí unos tacos de barbacoa. Y todos te escuchaban, todos escuchaban tu confesión. Y a diferencia de una confesión, tenías un secreto espiritual. Se hacía de la siguiente manera: te colocabas en una de las esquinas, hincado, viendo hacia el muro, y una persona se situaba igual que tú, de esta manera, al otro extremo. Entonces tú susurrabas tu secreto hablando hacia la pared, y la manera en que esto está construido permitía que la persona que estuviera del otro lado escuchara clara y perfectamente, sin la necesidad de establecer jamás el contacto visual. De hecho, estaría bien que hiciéramos la prueba, ¿no? Que tú, Jair, te fueras para allá y veamos si se escucha. Pues vamos a ver qué dice Luisito por acá. Me robé la despensa de la tía Cleotilda. Wow. Dijiste, me robé la despensa de la tía Clotilda. Es correcto. Vaya tremendas confesiones que hemos hecho el día de hoy en la bóveda de los secretos. Y así, amigos míos, es como concluiremos con este video. ¡Wow! Tremendo el estilo de vida que se solía llevar aquí, que se llevó aquí durante cientos de años. Como en todo, los contrastes resultan sumamente interesantes y a final de cuentas es la vida que cada quien decide llevar. En adición a esto, también me quedo con la reflexión de que, wow, por lo general, ustedes, si siguen el canal, lo deben de saber, yo hago videos en muchas partes del mundo buscando siempre algo interesante que compartirles. Y en verdad estoy sorprendido de que viajé únicamente 1 hora desde la puerta de mi casa hasta aquí y me encontré con este sitio tan repleto de historia, de datos interesantes. Uno a veces no se da cuenta y en su propio país, en su propia ciudad, hay lugares que simplemente te sorprenden, te hacen decir así de wow, ¿cómo no había venido hasta aquí? Quiero agradecerle mucho al personal del ex convento del Desierto de los Leones, a Gabriela, que fue nuestra guía, que nos estuvo acompañando durante todo el recorrido, y por supuesto también quiero agradecerle aquí a Jair, que está al mando de la cámara. Gracias aquí al historiador Bert, historiador y encargado de dronaje Bert, Capitán de vuelo. y por supuesto muchas gracias a ustedes, amigos míos, por habernos acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo felino que no vive en un desierto.